También podríamos aplicar aquello de que cuando se producen inundaciones lo primero que escasea es el agua potable. Uno de los términos que se ha acuñado o se ha incorporado a nuestra jerga durante todo este periodo de pandemia es el de infodemia, es decir, el exceso de información no contrastada y procedente de fuentes poco fiables. Por no hablar del uso político y partidista que se ha hecho también del COVID-19. Pero, afortunadamente, en medio de todo este galimatías de información, también se han escuchado voces transmisoras de solvencia, moderación y sensatez. Uno de esos manantiales de información en los que hemos podido depositar y podemos depositar toda la confianza se llama Margarita del Val. Es viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y esta semana ha estado en Murcia para participar en un acto de la Asociación de Mujeres Científicas Liceum. Y hoy tenemos la suerte de que esté en este programa. Doctora del Val, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Televisión Murciana. Encantada. ¿Podremos hablar alguna vez del COVID-19 en pasado o tenemos que seguir hablando en tiempo presente e incluso en futuro? Hombre, podremos hablar en pasado de la amenaza que ha sido, pero probablemente, igual que otras infecciones respiratorias, pues volverá cada otoño, cada invierno. Lo único que al estar todos ya con inmunidad, o por la vacunación, o por la infección, o por ambas, pues ya no será esa amenaza que ha sido hasta ahora. Sí, lo dejaremos en el pasado, sí. En el pasado, ojalá. Todo este periplo del COVID-19 comenzó hace 2 años aproximadamente. Al principio nadie sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando, pero al cabo de unas pocas semanas todos sabíamos de todo, ¿eh? Aparecieron de repente hordas de tertulianos por todos los medios de comunicación, se cuestionaban permanentemente las decisiones del gobierno, de las comunidades autónomas, bueno, y al doctor Fernando Simón no lo colgaron del palo de la Plaza Mayor porque faltó muy poco para que eso ocurriera, ¿no? ¿Hasta qué punto cree usted que la información o la desinformación o la sobreinformación ha influido en el comportamiento de la ciudadanía ante el COVID-19? Necesitábamos todos información. Yo estaba también como loca buscando entre todas las publicaciones científicas lo que había. Necesitábamos información y es muy difícil separar el grano de la paja en un tema que no es el tuyo. Está claro que hay veces que lo que encuentras te confirma lo que ya creías y eso no es necesariamente información objetiva. Ha sido difícil, pero al cabo del tiempo, pues bueno, yo creo que en general tenemos una sociedad que ha reaccionado de una manera muy responsable y muy madura enfrentando la pandemia. A mí todavía me preocupa la gente que tiene miedo. Entonces creo que hay gente que se ha quedado con miedo y ya no es momento de tener miedo, ya es momento de empezar a una época de más tranquilidad, de hacer planes para el futuro, con precaución todavía, pero que no dejen atrás el futuro. Conociendo lo que ya sabemos hasta ahora, 2 años después del coronavirus, o sea, y partiendo de la base de que estemos vacunados, ¿qué es mejor? ¿Haberlo pasado? O dicho de otro modo, los que aún no hemos pasado el COVID, ¿estamos en una situación de más indefensión que los que ya lo han pasado? No, probablemente no, porque quienes lo han pasado ya, algunos de ellos, muy poquitos, se han quedado con secuelas. Y cuanto más tarde se contagie uno, pues más se sabrá, será mejor. Yo tampoco sé que lo haya pasado y desde luego ahora todavía en el invierno o primavera tampoco es un momento para decir, bueno, lo dejo todo y me dejo contagiar, venga de donde venga. No, porque siempre será una infección más suave en el verano, por ejemplo, en caso de que llegue. Buscarla nunca porque no sabemos las secuelas, ni sabemos por qué hay personas con secuelas o no, incluso algunas con vacunas, ¿no? Pero bueno, si acaso en algún momento en el verano, si llega, será más fácil, probablemente porque si la cantidad de virus que nos infecta es menor, la combatiremos mejor. Es decir, es más fácil luchar a un enemigo con pocas armas, ¿no? Y entonces por eso yo pienso que cuanto más se retrase mejor. Ahora hay nuevos medicamentos, para las personas que sean de alto riesgo hay nuevos medicamentos. Si se infectan ahora hay que esperar a que esos nuevos medicamentos que se acaban de aprobar por la Agencia Europea del Medicamento lleguen en suficiente cantidad y los médicos y los sanitarios tengan experiencia con ellos. Cuanto más se conozca, mejor será. ¿Cómo es posible
que frente a las evidencias que nos ha dado la ciencia durante estos 2 años, todavía haya personas, aunque sean minoría, pero todavía haya personas que rechacen la vacuna amparándose en pretextos que ni siquiera ellos mismos saben argumentar? Bueno, yo siempre busco en todo entenderlo, hasta el fondo, ¿no? Enterarme de por qué son las cosas y poder saber por qué tomo una decisión o por qué lo hago. Y en aquellos temas que me son relativamente cercanos lo hago. En los que me son más lejanos confío. Yo me monto en un avión sin tenerme que estudiar todo el avión. Pero hay gente que necesita también entender las cosas y no dejarse simplemente a confiar en alguien porque sí. Entonces esas personas están todavía buscando la pieza del puzzle que les falta para entenderlo todo, para encajarlo o para desbaratar aquello que les ha metido miedo o que les ha descolocado. Entonces yo creo que esas personas todavía necesitan más conocimiento, en algún momento lo encontrarán y hay muchas razones para ello. Ahora mismo una cosa que está clara es que de las personas que están enfermando grave, que van a la UCI, que acaban falleciendo, la proporción entre los vacunados es 10 a 30 veces inferior a la que tienen los no vacunados. Entonces la protección es muy buena, 10 a 30 veces sobre no estar vacunado, eso es fantástico. Para alguien muy joven a lo mejor es un riesgo de muy poquito a poquísimo, pero para alguien ya de mediana edad o mayor o que a lo mejor tiene algún achaque sin saberlo, es importante que se vacunen. Para mí ahora es importante que estas personas que no se han vacunado todavía, que se vacunen. Hay una nueva oportunidad ahora mismo para las personas que, por ejemplo, recelan de las vacunas tan nuevas, que son estas 4, aunque ya no son nada nuevas porque nos hemos vacunado casi 10.000 millones de personas en el mundo, pero llevan solo 2 años, ¿no? Llevan solo un año, perdón. Bueno, hay una 5ª vacuna ahora que se ha aprobado por la Unión Europea, es una vacuna más clásica, es una vacuna que está basada en una proteína, en la proteína de la S del coronavirus, pero es una vacuna solo proteína, clásica, como las que hemos tenido para bebés hace ya muchos años, para adultos también. Entonces a lo mejor es una oportunidad nueva para algunas de estas personas. Hay otras personas que piensan que les vamos a proteger los demás y están esperando a que todos los demás estemos vacunados para protegerles a ellos. Se tienen que dar cuenta que eso no es posible porque los vacunados también podemos contagiar. Entonces esas personas que no esperen más y que se vacunen, yo se lo recomiendo, aunque sea una dosis. Hay personas que a lo mejor se han infectado 2 o 3 veces, bueno, ellas tienen más protección, pero los que ni se han infectado ni se han vacunado tienen el mismo riesgo que antes. Entonces yo espero que de alguna manera logren convencerse y sin embargo sí que hay personas que han metido mucho miedo, o sea, las que activamente han metido miedo a los demás, las que han propagado bulos, las que han mezclado mentiras con verdades, a mí eso sí que me parecen muy censurables. Pero hay mucha gente que no, que simplemente está buscando lo que le falta para entenderlo y yo creo que lo necesitan. Otra cosa que se ha disipado con el tiempo es el temor a que a uno le inocularan una vacuna de diferente marca a la que le habían puesto previamente. No, es que me pusieron Pfizer, no me ponga usted Moderna o Janssen. Eso con el tiempo se ha evidenciado que no pasa nada, que incluso creo haberle leído en algún texto a usted que es incluso mejor. Sí, ya se han hecho los ensayos. Son ensayos que no han hecho las compañías farmacéuticas, no les interesaba en particular hacer esos ensayos, los ha hecho la Universidad de Oxford, ha hecho bastantes combinaciones, incluidas todas a las que nos podemos enfrentar aquí en la Unión Europea, y las combinaciones de distintas vacunas son iguales o mejores que cuando las dosis son de la misma vacuna. Entonces ahora ya tenemos esa evidencia, por lo tanto ahora se está basada en esa evidencia las terceras dosis cuando se han puesto o segundas a alguien después de infección y vacuna, son de la dosis que sea, ya da igual porque o son iguales o son mejores. Recuerdo que hace algunas semanas o quizá algunos meses ya en el propio seno de la comunidad científica sí había ciertas voces discrepantes con la idoneidad o no de aplicar la tercera dosis o dosis de recuerdo a determinados sectores de población. Yo imagino que incluso en la propia comunidad científica a veces es difícil obtener una opinión unánime, ¿no? Hombre, cuando estamos opinando sobre algo sobre lo que no hay evidencia científica, sino que es una proyección hacia adelante, pues hay distintas opiniones, claramente. Hace unos meses, cuando teníamos Delta, lo que ocurría era que las vacunas todas habían aguantado muy bien, nos estaban protegiendo muy bien de Delta, incluso a los grupos de riesgo, y se empezó a intuir que quizás las personas de muchísimo riesgo, las muy mayores en residencias de ancianos que tienen más achaques que otros, quizás podían estar perdiendo un poquito la protección sin que hubiese datos sólidos
y empezando el otoño y el invierno. Entonces, ante las personas de mayor riesgo, empezando el otoño y el invierno, que es la época de más probabilidad de contagiarse, se decidió empezar a poner la tercera dosis a esas personas, junto con otras en las que tampoco podría a lo mejor prender bien la vacuna, que son gente que ha tenido un trasplante, por ejemplo, ¿no? Porque tiene una inmunosupresión durante toda su vida para no rechazar el trasplante. Se empezó con ellas y se fue bajando poquito a poquito hacia grupos de menos riesgo, bajando edad, ¿no? Fue una medida de precaución no basada en la evidencia científica. Yo apoyaba esa medida de precaución aun sabiendo que las vacunas estaban aguantando muy bien, porque entrábamos en la época peor del año y del virus no nos podíamos fiar porque ya nos había dado varios sustos. Pues hubo suerte que realmente nos sorprendió esa campaña de poner la tercera dosis cuando entró Omicron. Y para Omicron saltó el conocimiento que teníamos antes de que para Delta estaban aguantando bien las vacunas, para Omicron no han aguantado tan bien y la tercera dosis viene muy bien. Entonces nos pilló con tercera dosis a la población de más riesgo y eso ha sido una suerte para España, para Europa. Porque para Omicron baja mucho la protección solo con 2 dosis, pero se recupera con 3 dosis. Entonces eso viene bien. Cuanto más de riesgo sea una persona, si solo se ha puesto 2 y no ha tenido ninguna infección, yo recomiendo que se ponga la tercera todavía, pero si ha tenido alguna infección más 2 dosis o si es muy joven, pues no es tan recomendable. No es que no lo recomiende, pero insisto menos, digamos. Cuando saltó Omicron se nos presentó como una variante que tenía unos efectos más leves, sin embargo, esta variante se está cobrando miles de vidas. Aquí fíjese que en una región pequeña como esta, como la de Murcia, ahora ha bajado un poquito afortunadamente, pero hasta hace pocos días se estaba cobrando entre 10 y 15 víctimas mortales cada día. Fue un espejismo, lo que parecía más leve, pero luego es letal. Fue un poco un espejismo, pero del conjunto, ¿no? Ahora que se va cuantificando un poquillo más, sí que se sabe que es como 3 veces más leve, o sea que eso va hacia restar gravedad a la situación, 3 veces más leve. Se pierde la protección con 2 dosis solo, como 3 veces, se vuelve a ganar con la tercera dosis, o sea que volvemos a estar en buena situación, pero la cantidad de gente que se ha infectado, al haber mucha gente infectada, aunque sea algo más leve, porque estamos con 3 dosis y una variante que es algo más leve, el número total de personas infectadas ha sido muy elevado. Ha compensado a la mala la bondad que tenía Omicron y por eso hay un número de fallecidos que es bastante alto. A lo mejor acabamos esta oleada con 15.000 fallecidos, la oleada de otoño-invierno, y sería la tercera más grave, después de las 2, después de la primera y la del invierno anterior, que fueron de casi 30.000 y casi 25.000. Acabaríamos con 15.000 y bueno, pues peor de lo que nos esperábamos después de estar también vacunados. Ha sido peor de lo que nos esperábamos. Ahora bien, a nivel personal, para todos ha sido más suave. Ha sido la acumulación de tantas personas infectadas a la vez, que nos ha barrido. Doctora, es probable que dentro de unos días tengamos noticias nuevas acerca de las normas de uso de la mascarilla, relajar su uso en interiores. La mascarilla no es un elemento de protección nuevo, ha existido prácticamente toda la vida y ha salvado muchas vidas durante esta pandemia de COVID-19. Si finalmente se toma esa medida, ¿está de acuerdo? ¿Qué le parece? ¿Debemos de relajarnos del todo? ¿Cómo asiste a esta decisión que supuestamente se va a tomar en breve? Bueno, Omicron, otra de las cosas que nos ha traído sin pedírselo, ha sido que como ha infectado a tantas personas, hay más personas con una inmunidad reciente frente a Omicron y entonces realmente se está pasando a nivel de sociedad y a nivel de autoridades a una situación en la cual la mayor parte de la población tenga menos medidas, pero hay que concentrarse en proteger a las personas de riesgo todavía y concentrarse en protegerse en las situaciones de riesgo. Entonces, habrá situaciones de riesgo concretas y personas de riesgo concretas para las cuales no nos quitemos la mascarilla. Probablemente, igual que en Navidades nos hemos hecho el test de antígeno antes de una comida con alguien que podía tener mucho riesgo, ¿no? Con los abuelos o cosas así, pues a lo mejor cuando vamos a ver a los abuelos nos ponemos la mascarilla y el resto del tiempo no. Y además esto tendría que ir acompañado de aprender a sustituir la mascarilla por un aire en interiores de alta calidad, un aire más limpio de lo que era antes. Nos ponemos cada uno una mascarilla porque hay sitios en los cuales nos podemos contagiar porque el aire no necesariamente es de buena calidad. Bueno, si aprendemos bien, si se informa bien y aprendemos bien
cómo ventilar, pero no solo ventilar, sino ventilar con los climatizadores, con aire renovado. Y en aquellos sitios en que no se puede ventilar con aire renovado, pues lo ideal sería poder medir la calidad del aire con los medidores de CO2, que miden cuánto de respirado está el aire, ¿no? Si hay mucho CO2 es que se ha respirado mucho y por lo tanto es la probabilidad de que si hay una persona contagiosa en un sitio cerrado, sin buena ventilación y con mucha gente, y sin mascarilla, pues que te contagia. Y luego además aprender a usar y regular los filtradores de aire, que lo que permiten es eliminar el virus en cada pasada por esos filtros, o incluso inactivarlos si tienen además ultravioleta. Eso yo creo que sería interesante que se comunicase más, que se aprendiese más a usarlo, porque es relativamente asequible y en lugar de estar cada uno protegiéndose, tendríamos que tener menos sitios de riesgo, menos interiores pequeños en los que estemos sin mascarilla y que sean de riesgo. Y, por ejemplo, en la meseta, que hace más frío en invierno y mucho calor en verano, y aquí también hace mucho calor en verano, que podamos poner el aire acondicionado sin que se esté recirculando todo el rato y, por lo tanto, compartiendo un virus en caso de que haya alguien. O sea, bajar las medidas para toda la población, concentrarse en personas y situaciones de riesgo y, además, aprender a limpiar el aire para todos. Hay pronósticos muy difíciles de realizar, ya lo sabemos, ¿no? Porque esto se lo han preguntado muchas veces, pero ¿cuál es su impresión con respecto a la evolución de la pandemia? Si sigue Omicron, probablemente el siguiente momento en el que nos tengamos que empezar a preocupar o a observar cómo van las cosas es la siguiente temporada de todos los agentes de transmisión respiratoria, el siguiente otoño-invierno. Entonces vendrá, igual que viene la gripe, la tosferina, la varicela, etcétera, vendrán ahí, ¿no? Pero eso sí sigue Omicron. Lo único es que no sabemos si va a seguir Omicron o si va a haber más variantes. Omicron nos ha sobresaltado mucho. Omicron no lo esperaba casi nadie. Ha sido un cambio muy brusco. Ha sido una variante que ha cambiado de golpe muchas de las secuencias que tenía la variante anterior, Delta. Ha cambiado de golpe mucho, no ha sido una cosa gradual. Entonces no sabemos qué capacidad tiene este virus de volver a darnos un susto así. Yo espero que no tenga muchas, pero realmente ahí estamos muy perdidos. Ahora bien, a nivel de población, como ciudadana, yo no me tengo que preocupar. Es decir, si va a caer un meteorito o si va a venir una nueva variante, no es algo con lo que ganemos nada porque yo me preocupe. Los científicos sí que la tenemos que vigilar y lo estamos vigilando, y cuando haya algo que sea preocupante sí que se dirá por parte de los científicos, pero mientras tanto estamos en una época de bonanza. Por delante de nosotros empieza el buen tiempo y quizás la debamos aprovechar, como digo, no para olvidar, sino quizás para construir en tener un aire común para todos en interiores que sea mejor. Y sin ánimo de entrar en profundidades científicas, porque nos perderíamos todos, pero ¿de qué depende de que siga Omicron o que no siga Omicron? ¿Cómo muta un virus? ¿Por qué ocurre este proceso? Toda la vida, cualquier organismo vivo comete errores cuando transmite su material genético a sus hijos, a su progenie. Los virus también, pero más, mutan más. Y si estamos observando todos los coronavirus SARS-2 que están en el mundo, pues les iremos viendo que van mutando poquito a poquito, van cometiendo errores poquito a poquito, van variando poquito a poquito. Ahora mismo se están generando versiones de Omicron que son todas como Omicron, muy parecidas. Y eso llega a ser tan parte de su ser que es como un reloj. Se puede saber cuándo se originó Omicron. Y Omicron parece que se originó en 2020. Y desde 2020 hasta finales de 2021, durante año y medio, no lo ha visto nadie, no lo habíamos detectado. Entonces la sorpresa ha sido que en algún sitio ha estado evolucionando al mismo paso, pero no lo habíamos detectado. Entonces por eso queremos más vigilancia, algo más de vigilancia, pero las mutaciones y los errores que puede cometer un virus tienen que permitir que siga siendo viable. Es como si, digamos, si nuestras mutaciones fuesen perder los dos pies, bueno, pues dejaríamos de transmitirnos bien, dejaríamos de andar bien, ¿no? Bueno, pues tienen unas limitaciones. No sabemos si ya han explorado todas sus posibles limitaciones o si a lo mejor hay alguna sorpresa. Puede que haya algún sitio del mundo en que no se tiene el potencial económico para hacer esta vigilancia genómica, en que esté evolucionando el virus y que nos llegue en cualquier momento. Que eso es lo que creemos que ocurrió con Omicron y que podría volver a ocurrir, no lo sabemos. Por eso vigilamos los científicos, pero como ciudadanos no ganamos nada con preocuparnos. Por tanto, no sabemos si nos tendremos que someter a más vacunaciones masivas.
Lo que se está haciendo, sin embargo, en prevención de eso es la Agencia Europea del Medicamento, junto con todas las agencias mundiales de medicamentos del mundo, están ya desde hace mes y pico reuniéndose para establecer las normas y las directrices para que se preparen nuevas vacunas frente a las nuevas variantes. ¿Qué se les va a pedir a esas vacunas? ¿Cómo hacerlo lo más ágil posible, pero a la vez que protejan lo más posible? Entonces, lo que podríamos esperar es, si hay nuevas variantes, que se generen vacunas frente a las nuevas variantes, y entonces probablemente serían interesantes. O a lo mejor son variantes tan poco diferentes que nos valen con las vacunas anteriores, no lo sabemos. Omicron ha valido una tercera dosis de las vacunas anteriores, pero en eso ya se está trabajando y además a nivel mundial. Se han puesto todos de acuerdo y en contacto con las compañías farmacéuticas para ver aquello que es bueno, bonito y barato, ¿no? Que se puede hacer, que sea rápido, que sea ágil y que nos proteja. Doctora, la Semana Santa ya está aquí, en una región como esta, en la región de Murcia, donde suele hacer buen tiempo. Bueno, el día que grabamos esta entrevista no es el caso, pero suele hacer buen tiempo. Y además, la Semana Santa tiene un arraigo especial. Es fácil adivinar que vamos a salir a la calle como si no hubiera un mañana. Y somos la séptima región con menor tasa de vacunación con la pauta completa. La tasa es alta, un 80-82%, pero aún así somos la séptima región por la cola en tasa de vacunación. Y como digo, la Semana Santa a la vuelta de la esquina. ¿Algún comentario? Pues creo que lo importante no es solo la tasa de vacunación global de la población, sino cómo de vacunados están los de riesgo, los mayores de 60 años y los de grupos de riesgo. Eso es lo importante. Entonces, yo recomendaría que a esas personas insistir en que se vacunen, que se den cuenta de que la protección es de 10 a 30 veces superior cuando se vacunan que cuando no se vacunan, de enfermar grave y de fallecer. Entonces, para las de riesgo es importante incidir en ellas. Y en cualquier caso, pues si ya sabemos todos cómo protegernos, ¿no? Poner el pequeño esfuerzo para el que nos queda fuerzas en la situación de más riesgo, ¿no? Y si tenemos que pasar por una situación de riesgo, pues que sea de corta duración y que no sea con personas de alto riesgo, o sea, que se pueden hacer. Vamos a ver cómo han funcionado los carnavales, que es en época de más frío que la Semana Santa y que están 40 días antes, ¿no? Y a ver qué ocurre. Las fallas están aquí cerca también, ¿no? A ver qué ocurre. Lo mejor que se puede hacer al exterior, eso es bueno, pero intentar disminuir las situaciones de riesgo y limitarlas en el tiempo. Si alguna conclusión positiva podemos extraer de toda esta experiencia que llevamos con la pandemia del COVID-19 es que tenemos que apostar más por la investigación, tenemos que apostar más por la divulgación en los medios de comunicación también y tenemos que consolidar algunos hábitos buenos que yo creo que hemos adquirido, mayor higiene, guardar un poco las distancias. ¿Podemos extraer esas como algunas conclusiones positivas de todo este infierno que llevamos? Sí, yo creo que sí. O sea, vamos a aprender. También hemos aprendido a hacer teletrabajo, por ejemplo, cuando se puede hacer. Y, por ejemplo, en este invierno, en enero, se ha notado que mucha gente, sin que fuese obligatorio, han hecho teletrabajo y hemos seguido funcionando el país, ¿no? O sea, que eso también se puede aprender. Yo creo que sí, o sea, que vamos a aprender. Para mí la investigación es fundamental porque gracias a que habíamos como colectivo científico mundial, habíamos estudiado coronavirus, habíamos estudiado vacunas frente a los coronavirus, teníamos mucha experiencia, se supo desde el primer momento que este era un virus frente al que se podía producir una vacuna y por eso tantos investigadores y tantas compañías farmacéuticas se lanzaron a producir todo tipo de combinaciones de variantes y de tecnologías de vacunas, ¿no? Y eso tenemos que seguir en ello, es una inversión previa que hay que hacerla, que nos tiene que llegar preparados cuando haya una nueva amenaza, para que podamos combatirla cuanto antes, para que no se transforme en una pandemia, para que no se transforme en una pesadilla, sino que sea una epidemia local que se pueda controlar con medidas a lo mejor fuertes, pero que las autoridades las pongan, que nosotros las respetemos, que duren poco y que se haya acabado, ¿no? Porque se haya controlado. Yo creo que nos tiene que quedar enseñanza de esto, no podemos olvidarlo, tenemos que dejarlo ahí. Y luego la ciencia a mí me gusta, creo que ha habido mucha gente que se ha preocupado ahora de lo que decían los científicos porque nos iba la vida en ello, pero no es solo eso, también ha habido mucho interés por seguir la emergencia de la erupción de La Palma y la hemos seguido gente de la península que no teníamos ningún riesgo y nos hemos ido enterando de lo que decían los científicos, que recomendaban, cómo se ha seguido lo que recomendaban los científicos, todos puestos de acuerdo y yo creo que eso es importante. Ha sido otra emergencia,
pero tenemos por delante muchas situaciones de la vida real en las cuales, con el conocimiento que hay muchas cosas que desconocemos, pero hay otras muchas que conocemos, y ese conocimiento, compartirlo los científicos expertos en cada campo con el conjunto de los ciudadanos, yo creo que va a ser muy útil, y además es que para los ciudadanos es disfrutar. Yo disfruto mucho cuando me cuentan especialistas de otras profesiones, los intríngulis, ¿no? Porque aprendo a tomar decisiones más informadas. Entonces yo creo que eso tiene que quedar, y creo que es importante, y vamos a aprender a disfrutarlo. Yo creo que debe quedar como parte de la cultura. Doctora Margarita del Val, ha sido un placer contar con usted en este programa. Le agradecemos muchísimo no solo que haya venido, sino el trabajo que realiza, que es muy importante para todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y que yo soy solo la cara de muchos, que también hay muchos investigadores que pero es la cara que conocemos y ha sido esa, como decíamos antes, voz moderada y sensata que frente a tanta infodemia a veces nos ha tranquilizado unas veces, nos ha preocupado otras, pero nos ha dado un poco de serenidad, que ha venido siempre muy bien. Hasta otra ocasión. Gracias. Hasta otra. Gracias a ustedes también por estar ahí. Nos encontramos el próximo día aquí en Voces de la Región. Muy buenas tardes.